Hola, mi nombre es Noretsi Rodríguez. Hoy estaremos viendo una clase más de base de datos. Hoy vamos a estar trabajando con lo que son las sentencias SQL, que es un lenguaje que nos va a permitir el manejo y control de las bases de datos informáticas. Anteriormente hemos hablado acerca de lo que son las bases de datos, su definición. Cuando hablamos de una base de datos, hablamos de una estructura lógica que me permite almacenar información, la cual va a estar disponible de forma inmediata cuando se requiera realizar la toma de decisiones. Está compuesta por tablas y entonces preguntamos, ¿qué es una tabla? Pues una tabla no es más que una estructura en la cual yo puedo ir guardando los datos según la clasificación. También en clases pasadas hablamos de que las tablas estaban formadas o estaban contenidas de campos. Los campos son la clasificación de la información que nosotros vamos a almacenar. Y mencionamos también lo que era un registro. Cuando hablamos de un registro hablamos de un conjunto de datos que por sí solos no tienen sentido, pero que almacenados dentro de los campos y a su vez dentro de las tablas, estos registros nos van a permitir procesarlos y generar información. De aquí la importancia de la base de datos. Lo más importante, el insumo primordial de cualquier empresa u organización es la información. Y es por ello que las bases de datos son tan importantes, porque almacenan toda la información de una forma lógica, evitando que se traspapele, evitando que se pierda, evitando en definitiva cualquier tipo de conflicto con lo que respecta al manejo de la información. Hasta el momento es lo que hemos visto en la unidad o en la materia. Vamos a trabajar entonces el día de hoy con las sentencias SQL, de las cuales vamos a trabajar con la primera clasificación, que es la sentencia DML. La sentencia DML se refiere a la manipulación de datos dentro de las bases de datos. Contiene básicamente 4 sentencias principales, que son el select, el insert, el delete y el update. El select nos permite seleccionar una serie de campos para posteriormente mostrarlos como una consulta, un listado o un reporte. El insert sirve, como su nombre indica, para insertar datos dentro de una base de datos. El delete me permite borrar datos de una base de datos. Y el update me permite actualizar o modificar los datos que ya estaban almacenados. Ahora bien, estas sentencias SQL tienen una sintaxis como todo lenguaje de programación. En el caso de la sentencia select es una palabra clave que no debe ser cambiada. Se coloca select, la serie de campos que queremos consultar, from, que significa desde, el nombre de la tabla, where, que significa dónde, y representa un filtro. ¿Okay? Por ejemplo, tienen allí en pantalla select nombre, from, empleado, where, cédula, el número. Esto significa seleccioname todos los nombres de la tabla empleados donde la cédula sea igual al número que allí se muestra. Luego tenemos el insert. La sentencia o la sintaxis del insert es muy simple. Insert into, el nombre de la tabla, los campos que quiero insertar y los valores que les voy a colocar. El ejemplo que tienen allí, insert into empleado, nombre y cédula y los valores Andrés y el número de cédula. Delete from me permite borrar y su sintaxis dice delete from el nombre de la tabla donde el campo tenga un valor determinado. Por último tenemos el update. El update me permite actualizar update, el nombre de la tabla, set, la columna, recordando que las columnas, como lo mencionamos anteriormente en otras clases, se refiere directamente a el campo. ¿Okay? El valor que le voy a colocar y una condición de filtrado. En este sentido entonces tenemos que las sentencias DML son un lenguaje de manipulación de datos que tiene cierta complejidad, que me permite controlar lo que entra y lo que sale de la base de datos a nivel de información y de registro, y es controlado a través de un lenguaje de programación, es decir, se inserta dentro de un lenguaje de programación, sea PHP, Java, etc. Para culminar, debemos investigar para la próxima clase lo que son las sentencias DDL, que son las sentencias propias de estructura o modificación de estructura de una tabla o de una base de datos. Buenas noches.